Muy bien, chicos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Qué tal? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? A ver, avísenme, por favor, si me están escuchando. Sí, profesor. Ah, ya, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Estamos aquí conectándonos entonces a nuestra clase de hoy para lo que es el curso de física, ¿sí? Vamos a estar viendo el día de hoy un repaso, siendo que ya hemos visto varios temas hasta la fecha, ¿no? Del curso. Entonces, en este bimestre vamos a estar repasando cada uno de los temas que estuvimos viendo, ¿no? Sobre todo los últimos tres, luego de su examen, ¿ya? Que van a estar próximos y presentes en su próximo examen bimestral, ¿no? Que ya se está acercando. Entonces, vamos a iniciar el tema de hoy viendo estos tres temas que vimos ahora último, ¿sí? Vamos a iniciar entonces con el primer tema, que fue movimiento parabólico de caída libre, ¿sí? Aquí vimos un poco de movimiento compuesto, y en este movimiento estudiamos cómo se realizaba el movimiento cuando en una caída libre realizaba tanto movimiento en el eje horizontal como en el eje vertical. Entonces vamos a estudiar ambos casos, ¿sí? Vamos a recordar entonces un poco de la teoría primero, antes de ver los ejercicios. A ver, vamos a recordar por acá un poco de teoría. Teníamos que el movimiento parabólico se desarrolla cuando en un plano
un objeto, una pelota, ¿no? Un proyectil, ¿no? Algún tipo de objeto, realiza o inicia con una velocidad así, en diagonal. Entonces es lanzado, es proyectado con esa velocidad. Entonces el objeto sube, ¿no? Sube por aquí, pero llega a un punto donde baja, ¿no? Entonces ahí es donde se produce su movimiento en forma de parábola, ¿no? Cuando hace su subida y luego su bajada. Entonces, estudiamos varios elementos aquí, como por ejemplo la velocidad inicial, luego en este punto máximo también la altura que forma, ¿no? Estudiamos, por ejemplo, que la velocidad aquí hay que descomponerla para analizarla en dos ejes, tanto en el eje Y por aquí, como en el eje X por aquí, ¿no? Entonces, en ambos ejes, lo que hacemos nosotros es descomponerla. Y una vez que la descomponemos, nos damos cuenta que la velocidad del eje horizontal, o sea, esta velocidad, es una velocidad que va a cumplir con el MRU. O sea, siempre se va a mantener constante, ¿no? Siempre se va a mantener en todo momento del movimiento parabólico, siempre se va a mantener igual, ¿sí? Entonces, esa es una propiedad que tenemos que recordar. El movimiento en el eje X se realiza cumpliendo el MRU. Ese es el movimiento que realiza el eje X. Por otro lado, el eje Y va a cumplir con las reglas de caída libre, siendo que aquí ejerce la gravedad, ¿no? Una influencia hacia abajo, ¿no? Una influencia o una fuerza contraria a la subida. Entonces aquí la velocidad que observemos en el eje Y cada vez va a ir disminuyendo, ¿no? Si empezó así, luego estará así, luego estará así, luego así, cada vez va disminuyendo hasta hacerse cada vez más pequeña, ¿no? Y en este punto de aquí, en este punto máximo, esa velocidad llega a ser cero. La velocidad en Y llega a ser cero. Entonces aquí, en esta velocidad, en el eje Y, se cumple el movimiento vertical de caída libre, ¿no? Que es un caso especial de MRV. ¿Ya? Entonces fíjense ahí cómo tenemos que hacer el análisis, ¿ya? Para los ejercicios. Eso vamos a hacer entonces a continuación en los ejercicios. Número 1. Hay que recordar entonces las fórmulas, ¿ya? Para ver esto. Las fórmulas tanto del MRU como de caída libre. Ahora sí, número 1. Se lanza un cuerpo con una velocidad de módulo 80 metros por segundo. Calcula el tiempo de subida, me dice. Tiempo de subida quiere decir en cuanto el proyectil, ¿no? En este caso, el cuerpo, va a llegar a, vamos a ponerlo por acá, ¿no? O sea, ¿en cuánto tiempo va a llegar a este punto? Que vendría a ser el punto máximo, ¿no? A la altura máxima. Todo esto de acá va a ser la subida, ¿no? Es decir, de aquí a acá es el tiempo de subida, ¿no? Porque de ahí empieza a bajar de nuevo, ¿no? Entonces me están preguntando eso, ¿en cuánto dura ese tiempo de subida? En este punto de subida, aquí arriba, la velocidad del eje Y será 0, pues, ¿no? Aquí la velocidad Y será 0. Entonces vamos a descomponer esta velocidad 80 en dos ejes. Primero por acá, ¿no? En el eje X. Y luego por acá, el eje Y. Ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos esa descomposición, ¿no? ¿Cómo hacemos ese cálculo? Vamos a ponerlo con rojo. Bueno, vamos a basarnos del dato que me dan ahí, ¿no? Me dan ese dato de que el ángulo que se va a formar aquí va a ser de un ángulo de 30. Entonces voy a construir mi triángulo de fuerzas. Ponerlo por acá. Ahí tengo la fuerza, perdón, mi triángulo de velocidades sería en este caso, ¿no? No triángulo de fuerza, sino triángulo de velocidades. Tengo mi velocidad aquí en el eje horizontal. Tengo mi velocidad hacia arriba en el eje vertical. Pero esto lo voy a trasladar aquí a la derecha. O sea, no lo escribimos ahí exactamente, sino trasladado a la derecha. ¿Para qué? Para que pueda hacer la diagonal, ¿no? La diagonal que vendría a ser la que conecta estos dos. Ya está. Y este ángulo de acá que tengo, según el dato, este es 30 grados. Aquí será 90. Completando, aquí yo puedo sacar que esto vale 60, ¿no? 60 grados. ¿Y qué otros datos tenemos? Tenemos también como otro dato esta velocidad de aquí que vale 80. Esto es lo que va a ir aquí, 80. Ya está.
Podemos recordar entonces ahora cuáles son los lados opuestos en este triángulo, ¿no? Aquí al 30 se le pone un K, al 60 se le pone K raíz de 3, y al 90 se le pone, todo esto será 2K, ¿no? Quiere decir que este 80 es igual a 2K. Entonces, simplificando ahí, podemos sacar cuánto vale K, ¿no? Si 2K es igual a 80, 80 es igual a 2K. Este 2 pasa a dividir y mi K valdrá, y aquí obtenemos que el K vale 40. Ya está. Teniendo ese valor de K, ahora yo puedo reemplazarlo aquí y abajo, ¿no? Aquí ya no será K raíz de 3, sino será 40 raíz de 3. Ya está. Y si me observo ahora en el triángulo, este 40 raíz de 3 correspondería con la velocidad en X, ¿no? Esta es la velocidad en X, esta es la velocidad en Y. La velocidad en X entonces será 40 raíz de 3. Y la velocidad en Y será 40, ¿no? Está. Ahora, ¿para qué me va a servir estos datos? Aquí tengo que X será entonces 40 raíz de 3. Y aquí Y será 40. Muy bien. Este dato del X no me va a servir tanto porque esto quiere decir que el cuerpo avanza con esa velocidad hacia la derecha. Pero lo que a mí me importa más es la subida, ¿no? Porque me piden el tiempo de subida. Entonces, como me piden el tiempo de subida, lo que vamos a hacer es utilizar esta velocidad de aquí, la velocidad en el eje Y. ¿Ya? Ahí está, muy bien. Entonces, subimos por aquí, la velocidad, esta de acá, con 40. Empezamos con 40 y llegamos hasta aquí, que es 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a utilizar la fórmula de caída libre. Por acá, en el eje Y. Estudiamos ahí en el eje Y el movimiento de caída libre, ¿no? Y tenemos ahí que la velocidad inicial aquí, en este punto, es 40. Entonces tenemos la velocidad inicial en Y es 40. ¿Qué datos más tenemos? Este de aquí, ¿no? Que la velocidad final será de 0. Entonces aquí será de, velocidad final será de 0. Ya está. Entonces ahí podemos aplicar el dato de, o la fórmula de caída libre, ¿no? Había una fórmula en caída libre que me decía lo siguiente, ¿no? La velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ya está. Ya está. Muy bien. Entonces, aplicando los datos que tenemos, vamos a aplicar lo siguiente, ¿no? Mi velocidad final aquí, encontramos que en el punto máximo es 0. Aquí será 0 igual velocidad inicial 40. Aquí será más o menos. Recordemos que está en subida y la gravedad está en contra de la subida. Si la gravedad está en contra de la subida, entonces la velocidad, o mejor dicho aquí, el signo, ¿no?, de la gravedad será menos. ¿Ya? Hay que recordar eso. El valor de la gravedad es 10 y el tiempo, bueno, es t, ¿no? El tiempo de subida. Ya está. Finalmente, este 10t que está restando, pasamos al otro lado a sumar. 10t es igual a 40. Y este 10 que está multiplicando pasa a dividir. Será entonces tiempo es igual a 40 entre 10. Y eso será 4, ¿no? 4 segundos. Ya está. Y esa será mi respuesta. ¿Ya? Ese será mi tiempo de subida. Muy bien. Entonces este es el ejercicio 1. ¿Ya? Como vemos, tenemos que hacer algunas descomposiciones por ahí. ¿Ya? Aplicar ciertos elementos o hacer
Claro, descomponer básicamente la velocidad y luego estudiarlo según el eje que me convenga, ¿no? Si me conviene usar el X, uso el X. Si me conviene usar el Y, usamos el Y, ¿ya? Muy bien, vamos a ver ahora sí el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio. A ver, por ahí. Vamos a ver el número 2, ¿ya? Muy bien, número 2 dice, se lanza un cuerpo desde cierta altura, tal como se muestra. Si alcanza una distancia horizontal de 80 metros, calcula la altura desde la cual se lanzó. Aquí me están dando entonces un caso especial. Muy bien. Vamos a ver entonces. Vamos a ver qué datos tenemos. A ver, vamos a ver qué datos tenemos ahí. Vamos a ver. Los datos que me dan son, ¿no? Por aquí en el gráfico observo el primer dato. Mi velocidad 40. Mi velocidad en 40 es la que tengo aquí. Pero tengo que notar lo siguiente, ¿no? Esta velocidad 40 está solamente dirigida hacia adelante. Solamente está dirigida hacia adelante. O sea, no está dirigida hacia abajo también. No está en diagonal. Entonces, esta velocidad solamente va a corresponder al eje X. O sea, va a ser mi velocidad en X. Vamos a ponerlo por el otro lado mejor. Velocidad en X. ¿Ya? Recordemos que la velocidad en X siempre se mantiene, ¿no? O sea, siempre va a seguir siendo 40. Acá también 40. Aquí también 40. Esta no cambia. Y aquí 40. Todo momento. Pero, ¿qué pasa con la velocidad en Y? ¿Qué pasa con la velocidad en Y? Como no hay velocidad en Y, entonces yo voy a asumir que la velocidad en Y, en este caso, va a ser 0, ¿no? La velocidad inicial. Es decir, el objeto está como que dejándose caer hacia adelante. ¿Ya? Entonces, mi velocidad inicial es 0. Tenemos ahora la distancia horizontal, que es esta, 80. Esta es la distancia de 80. Y bueno, la velocidad en X, que como dijimos, siempre va a ser la misma hasta acá, hasta el último momento. La velocidad en X va a ser de 40. Porque en el eje X se experimenta un MRU, ¿no? Un momento rectilíneo uniforme. Entonces, yo no sé cuánto tiempo cayó el objeto, pero necesito saberlo para saber cuánto fue esta altura, ¿no? Pide la altura. Necesito saber el tiempo, ¿no? Yo sé que el objeto cayó. Toda esta caída hasta acá tomó un tiempo, pero yo no sé cuánto es ese tiempo. Sin embargo, lo puedo calcular usando el eje X, ¿no? El avance del cuerpo, el avance que fue 80, según la velocidad con la que tenía el principio. Entonces, vamos a empezar por ahí. Ponemos acá en el eje X. El eje X se va a cumplir MRU, ¿no? En el eje X sabemos que se cumple MRU. Entonces, ¿la fórmula del MRU cuál es? La fórmula del MRU. Distancia es igual a velocidad de X en este caso, por tiempo. ¿Ah? Esa es la fórmula del MRU. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar aquí pues los valores que tenemos. Tenemos como valores a la distancia abajo 80. Entonces acá será 80 igual a velocidad en X 40 por el tiempo T. Ya está. Este 40 entonces que está multiplicando, ahora sí va a pasar a dividir, ¿verdad? Me va a quedar algo así. Tiempo es igual a 80 entre 40 y eso será 2, pues, ¿no? Dividiendo sale que es 2. Ya está. 2 segundos. Entonces, ese fue el tiempo que avanzó, ¿no? Quiere decir que todo este cuerpo de acá hasta acá lo avanzó en 2 segundos. Todo ese tiempo de caída, entonces, aquí ya le vamos a poner su valor. Será 2 segundos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque con esto yo puedo hallar cuánto fue la altura que recorrió, ¿no? Entonces, ahora sí pasamos al eje Y. Ya terminamos con el eje X, ahora pasamos al eje Y. En el eje Y
Aquí se experimentó ya no MRU, sino caída libre, ¿no? Movimiento vertical de caída. Entonces usamos las fórmulas de la caída libre. ¿Cuáles son las fórmulas de la caída libre? Una fórmula sencilla nomás para saber la altura. A ver, esta, ¿no? Altura es igual a velocidad inicial por tiempo, más menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ya está. No se olviden, chicos, las fórmulas, ¿ya? Acá yo le estoy poniendo porque tenemos que avanzar ejercicio rápido, ¿ya? Entonces aquí la altura es h, ¿no? Bueno, h mayúscula le han puesto acá. Está. Es igual a velocidad inicial es 0, porque estoy en el eje Y, ojo, estoy en el eje Y, entonces aquí será 0. 0 por el tiempo es 2, ya, más, porque está en caída. Cuando está en caída, está junto a la dirección de la gravedad, ¿no? Entonces, a la gravedad le gusta que los objetos caigan, por eso acá será más. Un medio por la gravedad, ahora la gravedad vale 10, por el tiempo al cuadrado. El tiempo es 2 al cuadrado. Ya está. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Simplificar, ¿no? 0 por 2 se va. Aquí tengo un 2 abajo y un 2 arriba. Entonces puedo simplificar, ¿no? Bueno, este es 2 al cuadrado. Si hacemos 2 al cuadrado, en realidad esto me va a dar 4. Entonces acá será 4. Y acá simplificamos. Bueno, mitad 2, mitad de 4, 2. Y tengo por aquí 0 más 1 por 10 por 2. Y eso será, 1 por 10 por 2 será 20 metros. 20 metros. ¿Sí? Ese va a ser el valor entonces de mi altura. 20 metros. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas? Sí, espero que sí les esté quedando claro esto de movimiento parabólico. ¿Dejó tarea? Ah, la semana pasada. Sí, dejamos tarea la semana pasada. Hoy día no, ¿ya? Hoy. Ya, hoy día no. Hoy día no. Ya, ahorita les explico por qué. Bueno, esta semana no voy a dejar tarea en física, porque, bueno, está proyectada como semana de repaso, ¿ya? Pero recién el día de ayer nos comentaron que vamos a tener que hacer un tema más, ¿ya? Para completar. Ya luego se les va a explicar por qué exactamente. Vamos a hacer un tema más la semana que viene. Ahí sí voy a dejar tarea, ¿ya? Pero esta semana no, así que aprovechenla para ponerse al día, ¿ya? Ya estoy empezando a revisar las prácticas, las tareas anteriores, y ya saben que si no se ha presentado, se está completando con 10, ¿ya? Entonces, si no quieren tener su 10 ahí en su registro, presenten, chicos, ¿ya? Presenten su tarea, presenten su evaluación diaria, ¿ya? Y si tienen problemas, de repente no pueden entrar, qué sé yo, no, de repente están sin internet, les pasó algo, escriban, ¿ya? Al menos un ratito ahí que tengan internet, pueden escribir para comunicar cualquier complicación, ¿ya? Para encontrar una solución, porque la idea es darles las facilidades, ¿no? Para que ustedes puedan seguir practicando, ¿no? Todo lo que van aprendiendo, ¿ya? Así que se comunican, por favor, por Classroom o a mi correo, ya, cualquier cosita. Muy bien, vamos a continuar. A ver, tenemos aquí entonces más ejercicios. Ajá. Ahora ya del segundo tema. Pasamos al segundo tema, ya, para hacer repaso del segundo tema, que era movimiento circunferencial uniforme, la parte 1. Aquí vimos conceptos como, por ejemplo, bueno, en el movimiento circular, que es, digamos, como que el estudio de el movimiento en una circunferencia. Ahí está mejor. Ya, tomamos en cuenta elementos como en el movimiento circular importa el radio, y si tomamos un punto inicial a un punto final, a esta trayectoria, ¿no? De aquí hasta acá, por ejemplo, a esto se le va a dar un valor de S, ¿no? Longitud de arco. Aquí hay un ángulo, aquí hay un radio. Entonces vimos por ahí un concepto, por ejemplo, que era la longitud de arco es igual al ángulo por el radio, ¿no? Este fue uno primero. Recordemos aquí que el ángulo está en radianes, ¿ya? Por si acaso. Luego también vimos el concepto de velocidad lineal, ¿no? La velocidad lineal es igual a la longitud recorrida entre el tiempo. Ese es un concepto que vimos. Luego vimos uno más, me parece,
El concepto de velocidad angular. La velocidad angular es el desplazamiento angular, que es lo mismo que el ángulo, entre el tiempo. ¿Ya? Ahí está. Y también me parece que vimos uno más, que fue este. Velocidad lineal es igual a velocidad angular por el radio. ¿Ya? Todas esas 4 formulitas vimos en este tema, me parece. ¿Ya? Así que lo vamos a tomar en cuenta para resolver los ejercicios. Vamos a ver los ejercicios ahora sí. ¿Ya? Recuerden la diferencia, esta es velocidad lineal, v, y esta es velocidad angular, omega. ¿Ya? Son diferentes, no son iguales, cada uno tiene su fórmula. El primero es esta, el segundo es esta. Además, el ángulo siempre tiene que estar en radianes, no se olviden. Ángulo en radianes. Esta velocidad omega se mide en radianes por segundo, y esta velocidad v, como siempre, se mide en metros por segundo. Esto para hacer algunas aclaraciones, ¿no? Ya está. Bueno, vamos a ver ahora sí. Y el S, bueno, el S en metros también, ¿no? Ahí el S me lo puse. El S, que es la distancia en metros. O el desplazamiento circular, ¿no? Ya, seguimos. 3 y 4 dice, un móvil realiza un MCU. Si su desplazamiento lineal, acá me están hablando de desplazamiento lineal, o sea, el S, ¿no? Están hablando del desplazamiento lineal S. O sea, esto de aquí, 4pi metros, es S. Esto es S. Y el radio de la circunferencia es 4, acá me están dando el radio R. Calcula el módulo de la velocidad angular, o sea, me está pidiendo omega, esto es omega, en radianes por segundo. Claro, ya sabemos que omega siempre está en radianes por segundo. Ya está. Entonces ahora nos preguntamos, ¿cómo hacemos eso? Bueno, para calcular omega necesitamos aplicar su fórmula, pues, ¿no? Obviamente. Entonces vamos a hacer una división aquí primero para colocar por un lado la fórmula del omega. Ángulo sobre tiempo. Ya está. Necesito dos cosas entonces. Necesito el ángulo, necesito el tiempo. Ahora, ¿de dónde va a salir eso? Bueno, podemos aprovechar aquí el dato del S para calcular el ángulo, ¿no? Recordamos que el S es igual al ángulo por el radio. Ya está. De ahí puede salir entonces el ángulo, ¿no? De ahí puede salir el ángulo. Ya está. Entonces vamos a ver. El desplazamiento que me están dando aquí es 4pi, ¿no? El desplazamiento que me están dando aquí es 4pi. Entonces, aquí el S tendría que ser 4pi. El ángulo no sé cuánto vale. Y el R es 4. Me están dando aquí el R que es 4. Ya está. Muy bien. Luego me dicen, bueno, este 4 que está multiplicando puede pasar a dividir. Entonces sería 4pi entre 4, ¿no? 4pi entre 4. Igual al ángulo teta, ¿no? Ya está. Podemos simplificar entonces y me van a dar que el ángulo va a ser el ángulo teta, ¿no? Ya está. Muy bien. Entonces el ángulo que va a recorrer es pi radianes. Entonces aquí en la otra fórmula que yo tengo, tenemos el omega aquí. Entonces el omega tendría que ser, ¿qué cosa? Pi radianes, ¿no? Entonces acá tendría que ser pi entre el tiempo, ¿no? Y aquí ahora el detalle viene de dónde sale el tiempo. Bueno, no me están dando el tiempo, ¿no? A ver, me dicen su desplazamiento lineal es 4pi, el radio de la circunferencia es 4. Claro, no me están dando aquí el tiempo, ¿no? Solamente me piden calcular el módulo de la velocidad angular en radianes por segundo. No me están diciendo en cuánto tiempo está realizando este movimiento, ¿no? Claro, probablemente ahí me esté faltando ese dato. ¿Ya? Sí, me está faltando ese dato.
Porque si no me dan el tiempo, tampoco me dan la velocidad lineal, ¿no? Si me dieran la velocidad lineal, ahí yo podría deducir el tiempo. Pero no me están dando, no me están dando el tiempo, ¿no? Entonces vamos a agregarle ese dato. Vamos a agregarle aquí que el tiempo haya sido, vamos a ponerle que el tiempo haya sido, vamos a ponerle 2 segundos, pues, ¿no? Si el tiempo fue 2 segundos, entonces ya con ese dato completamos, pues, ¿no? Aquí tendría que haber sido pi medios. Entonces va a ser pi medios radianes por segundo. ¿Ya? Sí, es un dato necesario, porque no me lo estaban dando. Ya está. Si me hubieran dado la velocidad lineal, de repente de ahí lo hubiera deducido, ¿no? Pero no me daban ni eso. Bueno, vamos a ver la 4. Si un móvil realiza MSU y desarrolla una rapidez lineal de 20 metros por segundo en una pista circular. Acá sí me están dando, fíjense, sí me están dando la velocidad lineal, ¿no? Esto aquí es V, velocidad lineal, V. Cuyo radio de curvatura es de 5. Esto es el radio, R. Calcula el módulo de la rapidez angular. O sea, me están pidiendo acá W, ¿no? O omega, en otras palabras. Bueno, para esto había una fórmula sencillita, ¿no? V es igual a W por R. Nada más. No hay más, no hay más. Eso es todo. Entonces reemplazamos eso, pues, ¿no? V aquí es igual a 20. Ya lo hemos puesto ahí. V vale 20. Omega es lo que me están pidiendo. Y el radio vale 5. Entonces 5 pasa a dividir. 20 entre 5. 4 radianes. No se olviden que el omega se mide en radianes por segundo. 4 radianes por segundo. Esa sería la respuesta. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntas, dudas? Pregunten, chicos, por favor. Pregunten, no se queden con la duda. ¿Ya? Bueno, ese ejercicio le voy a poner todos los datos, ¿ya? Por acá, si se les pasó ese dato. Los ejercicios iban a ir con todos los datos, ya, no se preocupen. Claro, parece sospechoso. De repente incluso este 4 de aquí era 4 RPM. Revoluciones por minuto, ¿no? Pero bueno, ya. De ahí lo estudiamos eso. Vamos a avanzar a ver hasta dónde nos dé tiempo. 5. Un móvil realiza un MSU. Si su desplazamiento lineal es de 2 pi tercios y el desplazamiento angular es pi tercios, calcula el radio de la circunferencia. A ver, están dando aquí dos datos. Me dice su desplazamiento lineal es de 2 pi tercios. Sabemos que el desplazamiento lineal, esto de aquí es S, ¿no? Es el desplazamiento lineal. Y el desplazamiento angular sabemos que es θ. Cálculo el radio, ¿no? Igual aplicamos la fórmula que habíamos visto al inicio. S es igual a θ por R. ¿No? Son fórmulas bastante sencillas las que estamos viendo hasta ahora. Entonces, reemplazando, tenemos ahí LS vale 2 pi tercios. El θ vale pi tercios. Y el R es lo que me pide. Simplificamos entonces. Tengo un pi a la derecha, tengo un pi a la izquierda. Tengo un 3 a la derecha dividiendo y tengo un 3 a la izquierda dividiendo también. Entonces, el radio vale 2, ¿no? Han estado regalados estos ejercicios, ¿no? Y sí, cuando escogemos los ejercicios para repaso, tratamos de chocolatear, ¿no? O sea, yo trato de buscar ahí preguntas aleatorias, más o menos, para no poner lo mismo siempre, ¿no? Sino tratar de variar. Pero bueno, a veces nos tocan así preguntas sencillitas. Así más o menos les va a venir en su examen, no se preocupen. Ya, vamos a ver si nos da tiempo para hacer el tercer tema, movimiento circunferencial 2. Aquí tenemos que recordar que ya agregamos conceptos como la frecuencia, como el periodo, ¿ya? También vimos, me parece, la relación entre velocidad angular, frecuencia y periodo, ¿no? ¿La frecuencia qué era? La frecuencia era el número de vueltas entre el tiempo.
¿ya? El periodo, ¿qué era? El tiempo entre el número de vueltas, o sea, al revés, ¿no? El primero era n entre t, el segundo era t entre n. Y cuando queríamos relacionarlo con el omega, aquí salía 2pi por f. El omega es 2pi por la frecuencia, o también podemos llamarlo 2pi entre el tiempo, entre el periodo, mejor dicho. ¿Ya? Ahí tenemos esas 4 fórmulas. Ah, ya, ahí vimos, me parece, también la fórmula de aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta, velocidad al cuadrado entre r, o también omega por r al cuadrado. ¿Ya? Esas 5 fórmulas vimos, me parece, en esa segunda parte. ¿Ya? Que tenemos que recordar. Vamos a ver los ejercicios, cuál vamos a usar. 6. Calcula la frecuencia de un disco que efectúa uniformemente 15 revoluciones en 3 segundos. Frecuencia es igual a número de vueltas entre tiempo. 15 revoluciones entre 3. Está facilita, ¿no? Si la frecuencia es el número de vueltas entre el tiempo, entonces acá será 15 vueltas, 15 revoluciones entre 3 segundos. 15 entre 3, eso será 5. ¿Y cómo se mide la frecuencia? Ah, ya, aquí hay un dato importante. La frecuencia se mide en hertz, ¿ya? O sea, 5 hertz, Hz. Así se escribe, ¿ya? Esta es la frecuencia. El periodo t sí se mide en segundos. A ver acá la 7. Un disco realiza un movimiento de rotación uniforme con una velocidad angular de 20 RPM. Velocidad angular. Aquí me están diciendo que voy a utilizar este acá, omega, de 20 RPM. Calcula su periodo. Periodo es t, ¿no? Entonces, velocidad angular, 20 RPM. 20 RPM. Pero esto yo lo puedo traducir, ¿no? Traduciéndolo, porque tengo que recordar que la velocidad angular se mide en radianes. Esto es en radianes por segundo. Tengo que convertirlo a radianes por segundo. Entonces, convirtiéndolo sería así. 20 por RPM significa revoluciones por minuto. O sea, minuto. Y ahora tengo que convertirlo a radianes por segundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? 20 revoluciones quiere decir 20 vueltas. 20 vueltas. Y minuto quiere decir, ¿cuántos segundos hay en un minuto? Quiere decir 60, ¿no? 60 segundos. 60 segundos. Estamos convirtiendo minutos a segundos, ¿no? Entonces me voy a dar cuenta de que esto de aquí tiene relación también con el periodo. ¿Por qué? La parte de arriba me señala el número de vueltas y la parte de abajo me señala el tiempo, ¿no? Entonces, no necesito convertirlo a radianes, ya yo lo iba a convertir a radianes, pero ya no necesito hacerlo. Sencillamente lo voy a aplicar directamente a la fórmula del periodo. La fórmula del periodo era periodo es igual a tiempo entre vueltas, ¿no? Entonces tendremos esto. Periodo es igual a tiempo 60 entre vueltas, que son 20. Dividimos 60 entre 20 y eso me va a salir 3 segundos, ¿no? Se va el 0, se va el 0, ¿no? Se va el 0, se va el 0. Y ya está, 3 segundos. Entonces, esa va a ser mi respuesta, ¿no? A partir de la fórmula, esta era la fórmula, entonces esta va a ser mi respuesta. ¿Ya? Muy bien, hasta aquí estamos viendo el número 7. Ya, el ejercicio 7. Que tiene que ver con el cálculo del periodo. ¿Ya? Muy bien, pues chicos, entonces creo que hasta acá nos vamos a quedar. Ya nos queda tiempo para más. ¿Ya? Profesor, ¿va a dejar evaluación diaria? El día de hoy no. ¿Ya? Hoy día no. Ya. No vamos a dejar, pero voy a estar revisando las anteriores. Así que si no están al día, pónganse al día. Si no, se les va a completar su nota con 10. Ya saben. Para que no se complete así, completen. Ya todo lo que les falta, vayan presentando, ¿ya? Vayan presentándolo, revisen ahí los links que les he dejado de consulta, los links de los videos, los links de las páginas extra, ¿ya? O véanse la clase, ya subí todas las clases, también están completas las clases anteriores,
puedan volverlas a ver para que recuerden ahí cómo se resolvían los ejercicios. ¿Ya, chicos? Si tienen problemas para presentar algo, avísenme, ya les he dicho, escríbanme por ahí, comuníquense, ¿ya? Un correo, un mensaje por ahí, cosa que así estamos en comunicación, ¿ya? Nos quedamos aquí por el día de hoy, ¿ya?